Así que Guanare, Venezuela y América Latina y el mundo entero, nos preparamos para la conclusión del matutino del día de hoy. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 5 al 6. Ya tenemos listo a nuestro amado director nacional para darnos la conclusión del matutino. Pero la lectura va a ser en labios del pastor Francisco Castillo. Sí, señor. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, hemos leído su palabra que es santa y es poderosa. Ahora, cuando nuestro hermano Juan va a estar explicando, sea usted para darle sabiduría, entendimiento y conocimiento para que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y amén. Qué bueno, el Señor nos da el privilegio, el honor de meditar en su palabra, y en esta ocasión estamos ubicados en el libro de San Juan, capítulo 3. Capítulo 3. Aquí el Señor habla acá acerca del nuevo nacimiento, y está hablando con Nicodemo. Usted sabe que Nicodemo era una persona inteligente, un principal. No era cualquier cosa, era un maestro de la ley, y él se acercó al Señor. Ya nosotros sabemos que él se acercó al Señor en un horario que no era muy común. Algunos dicen que Nicodemo que era cobarde porque buscó la noche. No, yo creo que Nicodemo, él sabiendo que en las horas de la noche de repente el Señor Jesucristo estaba más desocupado, estaba más tranquilo y podía atenderlo, porque el hombre, como era maestro, necesitaba que le explicaran muchas cosas. Si se llegaba donde hubiera bastante gente, él no iba a recibir la información que él quería. Por lo tanto, escogió un horario cuando podía agarrarlo facilito allá donde habitaba, donde vivía mi Señor Jesucristo, y ahí quería hablar personalmente con él. Qué importante es esto, averiguar la verdad. Averiguar la verdad. Hay personas que se ponen a hablar y hablan hasta por la tapa de la barriga, pero no buscan el canal por donde van a recibir una respuesta. Si ese Nicodemo se hubiera acercado a cualquier otro, mire, cualquier otro no le iba a dar la respuesta que le dio el Señor. Y empezó y él le dijo, mire, que nadie podía hacer estas señales si Dios no estaba con él. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo que el hombre estaba interesado, porque el Señor conoce todas las cosas, sabiendo que este Señor estaba interesado en aprender, el Señor le respondió inmediatamente, antes de que lo siguiera poniendo en alto. Nadie, sino una persona que viene de Dios puede hacer esto, pero nadie puede. Cuando empezó a ponerlo en alto, a ponerlo grande, el Señor le cortó la conversación. Hay personas que quieren levantarnos, le dicen al hermano Argenio, tú se habla ahí bonito, ¿vale? Entonces el hermano Argenio de repente llega aquí a bombao. El único que hablo bonito soy yo. No, el Señor inmediatamente lo cortó. Y le dijo tremendas palabras. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él no esperaba esa broma. Él no esperaba eso. Pero el Señor se la sabe todas, hermano. Y ahí empezó. Entonces el Señor le dice bien claro que tenía que nacer de nuevo. Pero ¿con qué se come eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo sucede esto? ¿Será que tengo que meterme dentro del vientre de mi mamá? Mire, tremenda chiva que tengo. Yo tengo bastantes años. Tengo que meterme dentro de mi mamá y mi mamá me vuelva a parir. Hermano querido, el verso 5 dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nace una persona de nuevo? No es metiéndose en el vientre de la mamá, no, eso es imposible. Pero sí se puede nacer de nuevo. Y aquí el Señor Jesucristo le dio la respuesta, que sea del agua y del Espíritu. ¿Qué es eso de nacer del agua? Alguien dijo por ahí, no, es que es como el niño está envuelto en agua, ese es un globo de agua, y por eso es que dice que tiene que ser de agua y del Espíritu. No, Señor. El agua aquí representa la palabra del Señor. Es el proceso que hace la palabra de Dios en nosotros. Empieza a cambiar todo. Empieza a cambiar nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de conducirnos. El Señor empieza a cambiar. ¿Por qué? La Biblia dice bien claro en este mismo capítulo, el Juan 15, verso 3 dice, ya vosotros habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que usted y yo, para llegar a un nuevo nacimiento, una nueva criatura, necesitamos nacer ya con una esperanza viva, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace en nosotros que todas esas manchas que están pegadas por ahí se vayan, sean quitadas, y entonces usted ya tiene otro pensar. Nosotros cuando empezamos el evangelio, quizás a algunos se les saldrían sapos y culebras por la boca. Ay, yo dije una mala palabra, pero ya se le había salido. Pero ¿qué hizo la palabra? Nos fue limpiando poco a poco. Por eso no fue un proceso de un día para otro, no. Fue poco a poco. El Señor nos fue limpiando con su palabra. Por eso es importante. Usted dice, pero ¿cómo cambia esa gente después de ser borracho? Bueno, cambia porque el poder de Dios utiliza su palabra para limpiarnos de todo pecado, regenerarnos, hacernos nueva criatura, que es el propósito que Dios tiene con todo ser humano. Dice que aquí la Biblia, el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lógicamente, un hombre y una mujer se acuestan, tienen relaciones, pues nace una criatura, un niño o una niña, pues es de la carne, porque fue en la carne, hubo que tener relaciones un hombre y una mujer para que apareciera un niño. Mas usted y yo, no, nosotros no somos formados, no somos regenerado o el nuevo nacimiento porque hemos nacido de la carne. No, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros solamente éramos nacidos de la carne antes, solo porque éramos carnales, porque habíamos nacido de la carne. Pero cuando llegamos al Señor, nacimos en el Espíritu, en el agua y en el Espíritu. Cambió totalmente. Ahora no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha limpiado. Es necesario. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Hoy, desde aquí, desde el matutino, le decimos a usted, amigo, amiga, tiene que nacer de nuevo. No viva más en la carne. Deje que el agua, que es la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios entre en su vida, y usted va a ser una nueva criatura que ha nacido para vida eterna. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.